Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas por los demás, y la intención de este podcast es escuchar y promover sus iniciativas. Hola a todos y bienvenidos a Altruistas, el espacio donde emprendedores, activistas y empresarios nos cuentan por qué hacen lo que hacen y cómo eso contribuye a la sociedad. Hoy me acompaña José Ángel Quintanilla, director general de IBI México, una asociación que desde hace más de 40 años ha fomentado la lectura en nuestro país. En esta charla, José Ángel nos comparte su experiencia y qué se siente impulsar la lectura en niños, jóvenes y adultos. Desde que empezó IBI, hace 42 años, hemos trabajado con grupos vulnerables. Nosotros tenemos dos ejes transversales, que son la experiencia y la imaginación. Todos tenemos responsabilidad social. Todos tenemos algo que le podamos dar a los demás. Si tú también quieres formar parte de este show y contarnos eso bueno que estás haciendo, será un placer platicar contigo. Yo soy Memo Tadeo y esto es Altruistas. Hola José Ángel, muchas gracias por estar aquí. Me emociona mucho y me da mucho gusto platicar contigo y que nos cuentes sobre la misión de IBI México y cómo han impulsado la lectura a lo largo de 40 años. Sé que en IBI realizan diversas acciones en pro de la lectura y sí quiero que nos platiques un poco de cada una, pero voy a empezar preguntándote lo siguiente. A lo largo de tu experiencia promoviendo la lectura en nuestro país, ¿cuáles serían los 3 aprendizajes más importantes para ti? Muy bien, pues primero, Memo, te agradezco la invitación, el gusto de poder platicar contigo y con tus escuchas. Para mí es un tema sustantivo, el de la lectura y el de la promoción de la lectura, porque en mis 3 aprendizajes te diría, el primero es que la lectura es la llave que abre la puerta para el desarrollo personal y colectivo. Esa es una tarea que en IBI nos hemos propuesto. Esa es nuestra misión fundamental, dotar de esas herramientas a través de la lectura a chicos y jóvenes y por supuesto también adultos que están buscando un desarrollo individual y colectivo importante. El segundo aprendizaje es que el dotar de esas habilidades, de esas herramientas, no es cuestión de acercar los libros, no es cuestión de poner libros a un lado. No leemos los libros porque estén cerca de nosotros, leemos porque hay alguien que nos comentó de él, que nos lo empezó a leer, que nos aficionó a la lectura. Y ese es un mediador. Nosotros en IBI trabajamos con los mediadores como una herramienta fundamental. Nuestro objetivo no son los libros, por supuesto no es la editorial, por supuesto no son los mediadores. Todo ello y la misma organización son instrumentos para que la gente pueda acercarse a la lectura. Y mi tercer aprendizaje, te diría, es la lectura es peor que el COVID. Una vez que te da, no hay vacuna. O sea, una vez que te aficionaste a ella, ya no hay forma que te desenganches de ella. Y entonces, pues ese es parte de mis motivaciones y de mis intereses. Súper. ¿Tú te acuerdas de quién fue esa persona o ese mediador que te acercó a ti, a tu primer libro? Pues yo creo que fueron mis padres. Mis padres me leían, mi padre leía mucho, él y sus papás tenían una buena biblioteca. Yo no sé si lo llegó a hacer adrede o no, pero en algunas ocasiones mi papá leía libros y los sellaba con un Durex, ¿no? Para que no los leyéramos. Y yo creo que esa era la mayor motivación. Pero desde antes, porque si no hubiera tenido yo esa motivación, no hubiera leído esos libros prohibidos. Desde antes leía pues, muchas historias, por supuesto infantiles y después juveniles, y empecé a leer en los tiempos en los que Julio Verne y Salgari eran los grandes escritores, eran las grandes lecturas
para los jóvenes, y entonces pues a partir de ahí, no recuerdo que en la escuela alguien haya tenido una intervención directa para motivarme a leer, pero sí recuerdo que en casa todos leíamos y desde muy pequeños. Súper. Oye, Ángel, eres director general de IBI México y recibiste el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial. Me gustaría que nos contaras qué se siente estar a cargo de una organización tan importante y ser reconocido por difundir la cultura en nuestro país. Mira, llevo trabajando en la industria editorial desde 1982, ya casi 40 años. La mayor parte de mi carrera profesional la he hecho a través de los libros, porque para mí es un convencimiento, esto que comentábamos hace un rato, la educación y como instrumento fundamental, la lectura en la educación, son las llaves para poder apoyar al crecimiento de las personas. Entonces, Okay. sí recibí ese premio, recibí también otro al mérito gremial, he sido presidente de la Cámara de Industria Editorial, entre otras organizaciones. Pero eso no es demasiado importante, Memo. Lo importante es qué haces con esas posiciones. Y Claro. yendo en concreto a la pregunta de qué se siente estar en IBI y qué se siente estar a cargo de una organización tan importante, yo lo primero que se siente es una gran responsabilidad, porque lo que tenemos entre manos es una gran organización y un grupo de trabajo pequeño, pero muy comprometido, muy entusiasta, convencido también de que el trabajo a través de la lectura permite crear comunidades. Nosotros las llamamos en un principio comunidades lectoras, pero que son comunidades participativas que te van desarrollando esas capacidades para participar ya de mayor edad, participar en tu propia comunidad, pero además te han dado herramientas para entender lo que pasa en otros lados, para poderlo analizar, para poder comparar con lo que está pasando contigo y tu comunidad y poder encontrar alternativas, propuestas que puedan ser benéficas para todos. Entonces es una enorme responsabilidad, es un privilegio, agradezco a los que me invitaron a participar aquí y bueno, trato de dar lo más que se puede porque, te digo, sobre todo siendo la cabeza del grupo, si tú no lo haces, los demás dicen, pues ahí vamos más o menos como le está haciendo él, ¿no? Y como todos tenemos mucho trabajo y mucho convencimiento, hay que darlo todo en cada momento. Claro. Ahorita comentabas cosas que me parecen muy importantes, como cuando eras niño, bueno, que te prohibían estos libros y hace un ratito yo estaba leyendo uno de estos posteos de Facebook que decía, le doy a mi hijo $1 por cada libro que lee. Hasta ahora él ha leído 120 y siente que me estafó por esos libros y para mí es la mejor inversión que he hecho en la vida. Aquí quiero brincar para preguntarte, ¿por qué crees que es importante leer desde niños? Bueno, Memo, hay habilidades que se desarrollan fundamentalmente en la primera infancia y como niños. Si tú quieres, pongo un ejemplo lejano, pero si tú quieres desarrollar habilidades manuales en una persona mayor que en la vida ha preparado nada en la cocina, que en la vida ha cortado una tablita, que en la vida ha tomado unas pinzas y lo quieres enseñar ya de adulto, es mucho más difícil a que si de pequeño, pues, a ver, vamos a meternos a la cocina, vamos a preparar la ensalada, vamos, sin entrar en demasiadas complicaciones ni prender la estufa. Sí, Entonces, hay habilidades que son mucho más fáciles de captar y desarrollar cuando eres pequeño. Y esas son las habilidades lectoras y las habilidades de comunicación. Es decir, el poder entender de una lectura, porque para nosotros la lectura no es pegar una letra tras otra y saber leer, aquí dice Guillermo Tadeo,
ya sé que tú eres Guillermo Tadeo. No, la idea es que podamos juntar ideas de una lectura y de otra, inferir a partir de esas diversas visiones de un mismo tema, porque hay múltiples libros sobre un mismo tema, y ahí poder ir desarrollando esas capacidades de análisis, de crítica, de propuesta, que mientras más pequeño seas y las empieces a trabajar, mucho mejor resultado podrás obtener y en el desarrollo de ellas, y te servirán de una manera más amplia cuando seas mayor. Súper, gracias. Quiero empezar a preguntarte sobre los proyectos de IBI porque son un montón, pero quiero empezar por leer Nos incluye a todos. ¿Podrías contarnos un poco? Con mucho gusto. Mira, desde que empezó IBI, digo, hace 42 años, hemos trabajado con grupos vulnerables. Es a quienes más buscamos. Por supuesto, todos los niños son en esencia vulnerables. Entonces, ha sido nuestra línea de trabajo permanente. Pero empiezas a entender que hay de vulnerabilidades a vulnerabilidades. Claro. Igual que hay niños en tu casa, en la mía, que sí, son vulnerables, pero que más o menos intentamos que no lo sean tanto, intentamos darles las herramientas. Hay muchos niños que no tienen quien se preocupe por ellos, porque los padres están trabajando, porque no tienen un adulto que de buena voluntad esté con ellos, acompañándolos, no pueden ir a la escuela. Y te puedo decir fundamentalmente ejemplos muy gruesos. Los grupos de pueblos originarios que migran a las grandes ciudades de nuestro país. Y lo mismo van a Tijuana, que a Mérida, que a la Ciudad de México, que a Guadalajara, Veracruz, Monterrey, León, sí, las grandes ciudades. Y vienen de comunidades muy pequeñas, en ocasiones hablando difícilmente el español. Ok. Y entonces, pues ellos son personas muy vulnerables. Otros grupos muy vulnerables, y bueno, en los primeros, en los grupos originarios que migran a las grandes ciudades, difícilmente les ponemos atención, más bien los vemos como una molestia. Estamos Claro. en el semáforo o estamos en la parada del autobús, del metro, esperando el taxi, se nos acerca una persona de estos y estamos nerviositos, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Y ellos, pues lo que están tratando de hacer es vivir en mejores condiciones, y entonces pues se acercan y te piden pues que les des una limosna, una caridad, que les des algo para comer, y vienen con sus niños, y a veces pensamos, ay sí, claro, esta es una fábrica de niños para poder tener, cómo le demos dinero, ¿no? Para decir, pues es para que coma mi niño, ¿no? Claro. Y no entendemos las condiciones de las cuales salió de su pueblo original y se trasladó acá. Si fue por violencia, si fue por falta de oportunidades, si fue por 20 razones diferentes. Nunca las analizamos. Entonces son un grupo muy vulnerable. Y otro grupo que sí en principio nos parece más vulnerable, aunque en muchas ocasiones somos igual de reacios, son los que tienen alguna discapacidad, personas con discapacidades. Y entonces decidimos en IBI, que es una asociación civil, decidimos hace 4 años crear una institución de asistencia privada que tienen objetivos diferentes, aunque trabajan en el mismo entorno, para trabajar a través de la lectura específicamente con los grupos migrantes y con los grupos de personas con discapacidad. Y nos orientamos específicamente a 3 temas de discapacidad: discapacidad visual, discapacidad auditiva y espectro autista. Son con los que trabajamos. Y entonces pensamos que había más oportunidad de acceder a apoyos para trabajar con estos grupos más vulnerables, de lo vulnerable que la mayoría
de los chicos y de las personas mayores. Y entonces, por eso creamos Leer nos incluye a todos. Súper. ¿Y qué has visto que pasa con Leer nos incluye a todos? Porque justo ahorita decías, incluyen a personas con debilidad visual o con una discapacidad visual, con autismo y con discapacidad auditiva. ¿Cómo a través de Leer nos incluye a todos van metiendo la lectura y qué cambios ves que pasan en estas personas? O sea, ¿qué sucede cuando les acercan la lectura en los diferentes formatos? Porque supongo que eso también es un reto, ¿no? Así es. Fíjate que tienes experiencias de verdad que te desarman, Memo. Te platico una de las primeras experiencias que me compartieron a mí recién llegado aquí. Y fue precisamente el grupo de Leer nos incluye a todos. Visitaba predios que hemos tenido que dejarlo de hacer por la pandemia, pero predios, pues, no sé, tus escuchas qué tanto conozcan la Ciudad de México, pero en Iztapalapa, por ejemplo, es una alcaldía en la que hay grandes espacios de terreno, sí, en los que comunidades de Mazaguas y de Otomís y de diversos grupos originarios se asientan ahí. Por supuesto les rentan los espacios, no es que se asienten ahí bien gracias, pero les dan el espacio y entonces ellos construyen su casa pues, con cartones, con tablas, con fierros, con lo que sea, y tú dices, ¿cómo en una ciudad tan grande hay esos espacios en los que además estas 3, 4, 5 diversas comunidades, pues uno está en una esquina y otro está en la otra esquina y así, y difícilmente tienen comunicación entre ellos? Y entonces empezamos a trabajar con ellos y llevábamos lo que nosotros llamamos unas bibliotecas móviles, unas maletas viajeras. Ok. En una maleta con rueditas, ahí llevábamos algunos libros y empezábamos a leerles. Y las primeras veces que llegábamos, bueno, primero para que nos dejaran entrar, después para que se acercaran a nosotros los niños. Y después decidimos que íbamos a llevar esos libros en unas cajas plásticas, ¿sí? En el que pudieran entrar 50, 70 libros y le íbamos a decir al niño 1, al 4, al 16, totalmente al azar, en tu casa se van a quedar estos libros esta semana. Okay. O sea, yo regreso la próxima semana. Y después de varias sesiones, uno de los niños, 6, 7 años, se acercó a uno de nuestros mediadores, un chavo, con todo respeto lo digo, muy loco, con unos pelos ahí, dirían mis nietas, unos pelos locos, okay. Delgado, muy joven, que bueno, de La Paz, Baja California Sur, y que estudió biología marina. Y entonces, pues que conoce aspectos de ciencia, de tecnología, y sobre eso íbamos trabajando con los chicos, porque no se trata nada más de que sepan leer, sino que puedan buscar elementos que les ayuden a ver hacia adelante. Y este chico se le abraza a la pierna y le dice, cuando sea grande, quiero ser biólogo marino. Wow. Te desarma. ¿Por qué? Porque un niño que vive en esas condiciones, es que no hay agua, su mamá tiene que ir, porque el papá va a trabajar, cuando está el papá, va a trabajar, y la mamá es la que tiene que ir con sus cubetas por el agua no sé dónde, o los hermanos mayores, en unas condiciones de promiscuidad francamente que no se le desean a nadie, y dices, este niño está pensando que va a tener un futuro, claro, que va a poder hacer algo en la vida. Dice, quiero ser como tú. Y ese tú es alguien de nosotros que lo que está haciendo es dotar a este niño de herramientas. Nada más. O sea, no es ni su padrino, ni es ni lo va a becar de por vida, nada, ¿no? Y entonces dices, oye, le estamos cambiando la perspectiva de vida a este niño, de vivir en un ambiente de violencia, en un ambiente de promiscuidad, en un ambiente de que todo falta, le estás dando una visión de futuro.
Y eso Claro. es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, esas son herramientas que te ayudan a ellos, pero los enriquecidos somos nosotros, ¿no? Entonces, lo mismo te puedo platicar de experiencias de chicos con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, o con espectro autista. Nosotros a muchos de los libros los intervenimos. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre los dibujos que vienen en los libros infantiles, si hay un sol, le ponemos en los rayos unas pajitas, unos popotes, unos estambres, que Sí, que generen significan, una digamos, experiencia. sí. Y entonces los niños autistas son muy sensibles, lo sensorial los maneja mucho. Igual que son muy difíciles de hacer relaciones con otros, si les pones cosas a tocar, bueno, son felices. Y no sabes lo que le gustan estos libros a estos chicos. Y entonces empiezan a leer la historia y a leerla también con los sentidos. Bueno, por supuesto, la vista es un sentido, pero también con las manos, con el tacto, ¿no? Claro. Entonces, y los empiezas a ver cómo les gustan y cómo le enseñan al de al lado, ¿no? Porque trabajamos con algunas escuelas o comunidades que trabajan con estos chicos y vienen de cuando en cuando y les encanta, igual que les encanta trabajar en una pequeña hortaliza que tenemos, porque les gusta ver cómo crecen las plantas y entonces de una semana a la otra se dan cuenta que han crecido. En fin, entonces les estás abriendo posibilidades, ¿no? Ya si las usan o no, ya no está a tu alcance, Memo, pero le estás abriendo esas posibilidades y eso nos motiva enormemente. Claro, justo ahorita que me contabas la historia de este niño que le dijo que quería ser biólogo marino, creo que a través de los libros pueden abrir la posibilidad a estos chicos de soñar, ¿no? Y de conocer otros mundos y de descubrir, pues, un montón de cosas que al final, como dices, son herramientas que les damos a estos chicos y que ellos pueden usar y seguramente a través de los libros descubrir cosas que no se imaginaban. Así es. Nosotros tenemos dos ejes transversales, que son la experiencia y la imaginación. La experiencia de haber leído eso y la imaginación que vas desarrollando a través de la lectura. Esa es una de las grandes maravillas de la lectura. Es decir, no estás viendo una fórmula que te dice 2 más 2 son 4 y te quedas con el 4. Sino dices, si pongo 2 de esto y 2 de esto, entonces tengo 4. Y si son de aquello y aquello, tengo 4. Y empiezas a pensar en otras cosas, empiezas a imaginar otras cosas. Y eso para nosotros es un paso enorme y por tanto es uno de nuestros ejes transversales. Súper, experiencia e imaginación. Así es. Muy bien. También sé que en IBI crearon precisamente la efeméride del Día Internacional del Libro Infantil y que lo celebran a través de un picnic literario. ¿Nos puedes Así es. contar qué actividades realizan en este evento y cómo lo llevaron a cabo? Claro. El 2 de abril se celebra el aniversario de Hans Christian Andersen, que ha sido uno de los mayores escritores de literatura infantil. Y IBI Internacional determinó que ese día era el que había que festejar el Día de la Literatura Infantil y Juvenil. Y en Súper. IBI México decidimos hacer un picnic literario, que juntamos pues el picnic, como era antes, que ibas con tu canasta, como de panadero algunos, otros con la canasta con los sándwiches adentro, y te ibas al parque o te ibas al campo, ponías un mantel Sí. y sobre el mantel ponías pues, las cosas que llevabas de comida, ¿no? Pues ahí las iban compartiendo. Y lo que hacemos es que lo asimilamos en un tema literario. Y entonces ponemos charolas de panadero de esas grandotas, de cestas de mimbre, ¿sí? Ok, sí.
con libros, diversos libros, ponemos nuestro mantel, lo extendemos, ¿sí? Ponemos la canasta en medio e invitamos a que se sienten sobre el mantel y que tomen un libro. Y también hay ahí un mediador que está leyendo un libro para todos, por si alguno no quiere leer, o por si van los papás con los niños y pues cada quien toma un libro, pues entonces en lugar de unir a la familia la vas a separar, y entonces hay una lectura. Dentro de la metodología de IBI México está la lectura compartida. O sea, los primeros pasos lectores no los damos, como decía yo, pues te damos un libro y ahí léelo, ¿no? Sino intentamos una pequeña comunidad, 4, 10, 12 niños, con un mediador que les empieza a leer un libro. Entonces, por supuesto, nosotros al formar a los mediadores, les enseñamos a leer en voz alta, a seleccionar los libros, en fin. Y después de la lectura, pues viene una conversación muy sin demasiado propósito aparente. ¿Te gustó el libro? ¿Qué te pareció? ¿Te acordaste de algo? ¿Sí? Sí. ¿Te gustó algo más que otra cosa? ¿Por qué te gustó? ¿Te recordó a alguien? Y ya empiezas a pasar a lo personal, porque claro, lo primero era, ¿qué me dices del libro? Y ahora, ¿qué me dices de ti? ¿Qué te hizo el libro? Y como están 6, 8, 10, 12 niños, a uno le gustó porque se acuerda de lo que sea el tema del libro, y la mamá, la abuelita, el tío, el hermano, el papá, le trae buenas memorias de eso. Y a otros, otro libro, pues les da miedo porque se acuerdan de alguien que pasó una mala racha, tuvo una mala situación, y empiezan a hablar de cosas mucho más personales. Claro. Y entonces la metodología IBI a eso te lleva, porque una vez que empiezas a hablar de cosas personales, empiezas a formar comunidad, porque si no te vas, si no te interesa, sí, te vas, y entonces empiezas a formar una comunidad. Y entonces esa comunidad empieza a conocerse, no a conocer los libros, que sí es importante, pero a conocerse entre ellos, y empiezan a entenderse, y empiezan a aceptarse, porque ya saben por qué a este no le gusta que le jalen los pies, ¿no? Y al otro no le gusta que le roben el sándwich, y al otro, ¿y por qué? Ah, pues porque pues, tiene estas experiencias y lo entiendo, ¿no? Yo a mí tampoco me gustaría ni que me jalen los pies ni que me roben el sándwich, pero empiezas a entender al recibir esas otras opiniones de los demás. Y entonces eso también para nosotros es una parte sustantiva de la participación ciudadana que buscamos promover. Por supuesto, un niño de 6 años, 8 años, 12 años, su participación ciudadana es muy pequeña, pero si tiene esas capacidades y las ha desarrollado y las ha entendido, cuando esté en edad va a participar y va a escuchar y va a criticar y va a proponer y va a analizar, y entonces vamos a tener una sociedad mucho más participativa, comprensiva, propositiva y dispuesta a trabajar en equipo. Súper. Hay muchas cosas que dijiste ahorita que quiero hacer como puntuarlas otra vez. Una de ellas es, ¿qué te hizo el libro? ¿No? Y con esto va hacia los niños que dices, bueno, hoy quizá no están impactando tan fuertemente, pero cuando crezcan van a saber qué les hizo todos esos libros que han leído y cómo van a llegar a realmente ser un cambio en la sociedad. Y otra de las cosas es de estos mediadores que en IBI los preparan, y también quiero brincar de ahí a uno de los proyectos que más me gusta de IBI, que es Abuelos Lectores y Cuentacuentos. ¿Cómo nace esta idea? Y también otra cosa que decías, bueno, las familias, ¿no? ¿Qué tan importante es tener estos abuelos lectores y cuentacuentos? ¿Y cómo ves que influye tanto para ellos como para quienes reciben la lectura? Mira, es un tema que no ha sido estudiado a fondo, pero que en otra organización que también presidí, la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, hicimos una encuesta nacional de lectura en la que buscábamos entender cuáles eran las razones
o los entornos para que la lectura se diera de una manera más natural en la escuela, en la casa. Y uno de los temas fundamentales era la participación de la familia en la lectura. Ya sea de un cuento, de una historieta, de un periódico, de una revista, y cómo se comenta en la familia, o de actividades culturales, como pues proponemos, a ver, este fin de semana, una vez al mes vamos a ir a un museo, cada 2 meses ¿no? Vamos a ir a un museo. En la Ciudad de México, pues nunca acabarás de visitar a todos los museos, pero Claro. hay comunidades en las que tampoco tienen tantas posibilidades, pero hay actividades culturales, ¿no? Y por el otro lado, una figura muy importante para los niños son los abuelos, porque en muchas ocasiones son ellos quienes se quedan a cargo de nosotros. Cuando los papás salen, el papá, la mamá a trabajar, ambos, ¿sí? Y los abuelos son los que pues están con nosotros. Y en muchas ocasiones los abuelos no saben qué hacer con los niños. Empezamos, me desespera que griten, que corran, ya no estoy en las mismas posibilidades de andar corriendo atrás de ellos, yo me canso a los 3 minutos y ellos no se cansan ni a los 3 días, en fin. Y entonces, a ver, ¿qué puedes hacer que haga que los abuelos compartan con sus nietos o con chicos de la edad de sus nietos o personas en edad de ser abuelos compartan con chicos en edad de que fueran sus nietos, aunque no tengan nietos, aunque no sean abuelos? Y entonces abrimos con la UNAM un espacio de formación para adultos mayores de 55 años que tuvieran tiempo libre y tuvieran ganas de poder ir el sábado al parque o leerles a los nietos en casa, o ir a alguna escuela y leer una vez a la semana en una actividad extraacadémica, o en fin, cualquier cosa que pudieran hacer ellos. Y tenemos una doble ventaja ahí, Memo. Lo primero es que los abuelos recuperan lo que en muchas ocasiones pierden. ¿Para qué soy útil? Claro. Ya estoy grande, ya no puedo trabajar, ya no me aceptan en la chamba, ya no sé qué, y estoy aquí y no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, claro que puedes hacer, puedes participar o leyendo o en muchas otras cosas, pero a partir de que ganas confianza, de que dices, yo puedo proponer esto, yo puedo hacer esto en la familia o en la La comunidad, comunidad. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, desarrollamos 18 generaciones de abuelos lectores y cuentacuentos, casi 2,000 personas mayores de 50 a 55 años, algunas más mayores, pero con esa voluntad y ese ánimo, ¿no? Y entonces, pues alguien que leía muy planito, hoy estamos aquí todos reunidos, hoy que estamos aquí todos reunidos, empieza a ponerle emoción a sus lecturas y empieza, ¿sí? Y entonces siente él que está recuperando habilidades y presencia en la Claro. familia, en la sociedad. Y los nietos o los niños de edad de los nietos dicen, me la paso padrísimo con, ¿no? O con la señora María, porque me cuentan unas historias. Entonces, ese es un gran proyecto. La UNAM decidió el año pasado seguirlo por su lado, y nosotros estamos abriendo, en cuanto regresemos a actividades normales, algo que se va a llamar Palabras Mayores, que es Súper. que los abuelos nos puedan platicar, porque todo esto, la propia metodología de IBI, tiene que ver con la oralidad, ¿no? La lectura en voz alta, etcétera. Sí, contar historias. Y justo ahorita que lo dices, es impresionante para mí escuchar eso porque creo que sí, o sea, los abuelos son quienes te cuentan grandes historias y que todavía tienen mucho que compartir y que los niños pueden recibir y escuchar. Y decías ahorita que ganan un lugar también en su familia, en la sociedad, vuelven como a sentirse
útiles, ¿no? Y parte de algo maravilloso, y creo que este propósito y creo que Palabras Mayores seguramente les irá súper bien. Y ahorita decías, bueno, cuando regresemos a la normalidad, y sí me gustaría hablar de Casa de la Araucaria, que es donde tienen la biblioteca, porque sé que es este monumento histórico nombrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Todos podemos ir a conocerla? Por supuesto que sí, y nos dará muchísimo gusto que vengan, Memo. Es una casa, efectivamente, se empezó a construir en 1897 y se terminó en 1903. La construyó el arquitecto Rivas Mercado, que Ok, para referencia es el que construyó el Ángel de la Independencia, entre otras cosas. sí, Eh, la casa está ubicada en Miscuac. sí, Cuando se construyó, no había nada alrededor, qué calles ni qué nada, casas ni nada. Era una finca de campo a la que venían a pasar el verano, a la que venían a pasar las vacaciones o lo que fuera. Y esa casa se usó para muchas cosas y de repente se abandonó. Y hace 11 años, la Fundación Alfredo Harpelú decidió adquirirla y renovarla para que pudiera IBI tener aquí sus oficinas centrales y el centro de sus actividades. Y el centro fundamental, te diría, el centro artístico, el centro visual, es lo que tú referías, una araucaria, es un árbol que debe tener, pues, según nosotros, lo plantaron cuando terminaron la casa, porque está exactamente en el centro del jardín principal. ¿Sí? Y es un árbol que tiene entonces 118 años y claro. tiene más de 30 metros de altura. ¿Sí? Afortunadamente es de raíces muy profundas y entonces no se mueve porque se nos caería sobre la casa y eso sí sería un drama. Claro. Eh, pero en esta casa tenemos una biblioteca, la BS, que fue lo que nos pidió la Fundación Harpelú que tuviéramos, una biblioteca que se llamara BS. ¿Por qué BS? Porque don Alfredo tuvo un hijo que falleció, se llamaba Santiago, y entonces Ok. él abre muchas bibliotecas porque es una gente de un corazón enorme, abre muchas bibliotecas y son bibliotecas BS. Y nos dijo, ok, la casa está para ustedes en comodato, sin límite de tiempo, como las peleas De de lucha libre. lucha. Y la única condición es que esté la BS con libre acceso a los usuarios. Entonces, Súper. está abierto, se puede venir, leer aquí adentro, consultar aquí adentro y los usuarios que tienen su credencial pueden llevarse libros en préstamo a casa. Hace un ratito que me estaba yo acomodando, te comentaba, en promedio vienen en condiciones normales 120 niños al día a esta Wow. casa. ¿Y son Entonces, niños, adultos? ¿Está abierto a todo público? a todo público y todos pueden entrar a la biblioteca, todos pueden acceder a los libros porque es estantería abierta, no Wow. todos se los pueden llevar porque para llevártelos a casa necesitas tener la credencial, te los puedes llevar por 14 días, puedes renovar ese préstamo por una semana más, en fin, ¿no? Pero así es. Y entonces, bueno, nosotros somos felices cuando hay niños corriendo aquí. En ocasiones decimos, por favor, ya que los amarren, ¿por qué? Porque además como es una casa reconstruida con mucha madera, los oyes correr y oyes, parece que los que estamos en el semisótano, que es una adaptación que se hizo a la casa porque no tenía sótano, tenía un espacio abierto para que circulara el aire abajo del piso y entonces eso se profundizó, digamos, en los cimientos, se reforzó y en la parte de abajo tenemos oficinas y algunas áreas para diversas actividades, el área de catalogación, porque tenemos más de 40,000 títulos en esta Wow. biblioteca. Entonces, es la biblioteca, según nos dice la directora general de bibliotecas de la UNAM,
es la biblioteca infantil y juvenil, o sea, especializada en infantil y juvenil, más grande de México. Entonces, Súper, no, pues hay que ir a conocerla, ¿no? Es una visita obligada cuando se vaya. estamos en Goya 54, por si a alguna de tus escuchas le interesa. Goya 54 en la Ciudad de México, en Mixcoac, en la Ciudad de México. Encantados de recibirlos. Estamos de lunes a sábado de 9 a 18 horas. En este momento no estamos recibiendo gente sin cita, porque tenemos limitaciones que la pandemia nos impone. Pero si entran a la página electrónica de IBI, si busquen IBI México y ahí les van a salir cualquiera de las redes o la página electrónica o el correo, hacen una cita y vienen a la hora que ustedes puedan y pueden estar aquí. Evidentemente, como repito, estamos con restricciones, no pueden estar más de una hora, pero pueden estar esa hora, sacar unos libros, otros, verlos. ¿Sí? Así que creo que encontrarán un montón de cosas que les gusten para leer. Súper, sí. Muchas gracias por compartirnos eso y porque está abierta y es algo que seguramente si nos escuchan vale mucho la pena que vayan y que puedan conocer esta biblioteca. José Ángel, quiero ir girando un poquito para preguntarte, ¿cuál era tu libro favorito cuando eras niño? Mi libro favorito era Sandokan, era La Vuelta al Mundo en 80 días, era Pescadores de Perlas, el primero y el último de Salgari y el de en medio de Julio Verne. Mi libro prohibido, ese que te decía, era Sí. Los hijos de Sánchez, que fue un libro de escándalo cuando se publicó. Es más, hizo que corrieran al que era director del Fondo de Cultura Económica por haber decidido publicarlo, y hace ya muchísimos años, pues nada más unos casi 50 años, o sea que ya no digo más porque si no me echo de cabeza, pero esos eran mis grandes libros. Un libro que me ha gustado toda la vida y lo releo una y otra y se los recomiendo a todos es El Principito. Sí, claro. Que es una maravilla. En fin, por ahí. Justo ahorita que lo mencionas, ese libro fue de los primeros que me leyeron. Me lo leyó mi hermana y me acuerdo muchísimo. Y también dicen, ¿no? O sea, cuando relees algo, no estás leyendo el mismo libro, ¿no? O Así sea, es. conforme van pasando los años, ¿qué podrías decirnos que has leído diferente en El Principito? Mira, yo te diría que he leído en algunos casos, por ejemplo, El Principito, esta frase que es una de las más famosas, tú eres responsable para siempre de aquello que has cultivado. Sí. Pues cuando tienes 12 años, 15 años, no estás muy seguro de haber cultivado mayor cosa y a lo mejor no te dice nada, ¿no? A lo mejor, pues sí, debe serlo, ¿no? Sí, el Principito sí. Ahí con su rosa. Con su rosa. Sí, pero después, cuando tienes 18, 20 años y ya andas con la novia, el novio, dices, ay, yo soy responsable de la otra persona, y luego empiezas a desarrollarte profesionalmente y dices, híjole, yo tenía compromiso con esta persona porque yo fui el que lo puse ahí, sí, y empiezas a encontrar lecturas más amplias sobre la misma frase. O sea, cada vez tienes más cosas de las cuales pensar que eres responsable, porque espero cada vez tengas más cosas que has cultivado, que has buscado que se desarrollen, que lleguen a un nivel de desarrollo personal y profesional mucho más alto. Y entonces cada vez tengo más compromisos y más cosas. Afortunadamente, cada vez tengo más responsabilidades. Sí, también afortunadamente, qué bueno que las tengo, porque quiere decir que he ido aprovechando la vida y de repente te acuerdas, ay, esto no lo atendí como debía, en fin, ¿no? Pero una misma frase, con el paso del tiempo, te va haciendo pensar otras cosas, ¿no? E incluso te va diciendo, a ver, ¿en qué estás haciendo ahorita? Porque
te hacen falta más compromisos. Claro. Súper. José Ángel, antes de pasar a la parte final del programa, me gustaría preguntarte qué viene en IBI México, qué nuevos proyectos hay, qué viene en puerta, si hay alguno que nos puedas platicar, además de palabras mayores, qué más viene y qué piensan que vaya a pasar en los próximos años. Mira, es indudable que la virtualidad, aunque a algunos nos hace sentir mejor el apapacho, pues la virtualidad llegó para quedarse. En muchos casos nos permite llegar más lejos. Y ese es uno de los temas que tenemos, que seguramente en unos 15 o 20 días, Memo, te estaré mandando ahí alguna notita. Cuando quieras platicamos de esto. Pero traemos ahí un gran proyecto que tiene que ver con la lectura y la literatura infantil y juvenil a gran escala por vía virtual. Seguimos abriendo buncos. Los buncos son pequeñas bibliotecas infantiles comunitarias. Sí, hay una en la Condesa, ¿no? Ahí tenemos el bunco Roma Condesa, que es el único bunco hasta el momento que nosotros atendemos directamente. ¿Sí? Nosotros lo operamos, nosotros tenemos una fundación que es Casa Córdoba, que nos fondea todo el costo de los recursos humanos. Se lo agradecemos enormemente, pero nos ha permitido los últimos 3 años estar operando. Vamos a abrir otro bunco en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, que fue una de las zonas más afectadas por el sismo del 2017. La biblioteca comunitaria se perdió y entonces hemos estado trabajando con apoyo de la Embajada de Eslovaquia y con apoyo de Fundación Caluz para poner a disposición de la comunidad de nueva cuenta una biblioteca comunitaria, aunque esta estará mucho más enfocada a literatura infantil y juvenil por ser nosotros quienes la vamos a operar. Y ese será el segundo bunco que dependerá de nosotros. Pero hemos abierto 280 buncos en 25 estados de la República. Trabajamos con ellos 1 año, año y medio, 2 años, formamos mediadores, ponemos un pie de acervo y capacitamos a las personas que están ahí para que pueda ser un espacio autosostenible. En la mayoría de los casos lo hemos logrado. ¿Sí? Uno de los más grandes apoyos que hemos tenido en los últimos 5 años ha sido Librerías Gandhi a través del programa Libro Abierto. Con este programa ellos han estado fondeando, digamos, un bunco en 26, 28 escuelas cada año, pero son escuelas de muy alta vulnerabilidad. ¿Sí? Son escuelas en las que la gente que vive ahí, que estudia ahí, difícilmente van a comprar un libro en estas librerías, pero Gandhi lo hace pensando, no estoy pensando en que me compren, estoy pensando en que con la lectura desarrollen la imaginación, que es uno de los temas que hablábamos, desarrollen sus habilidades de comunicación, desarrollen sus habilidades en la escuela y puedan mantenerse estudiando en la escuela porque le encuentren sentido. Una de las razones más poderosas para dejar la escuela es que los niños no entienden o los jóvenes no entienden lo que están leyendo y entonces pues no sirve de nada, no le encuentran sentido, le encuentran un agobio, sobre todo cuando están pasando de secundaria preparatoria, tener que estudiar solos sin un maestro que los esté acompañando, y es cuando casi el 50% de la deserción en esa edad está demostrado que se debe a la falta de habilidades lectoras. Entonces, este es otro programa. Este año abriremos seguramente otros 26 o 28 centros. Se abren fundamentalmente en la Ciudad de México, pero siempre hay 7 u 8 estados que participan. ¿Cuáles son estos
más o menos? Pues mira, hemos estado en San Luis Potosí, en Nuevo León, en Guanajuato, en Jalisco, en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Hemos tenido durante 10 años un proyecto que a nosotros nos enorgullece muchísimo con Minera Fresnillo en unidades mineras, en 9 unidades mineras que atienden 59 comunidades, casi todas aisladas, de 200, 300, 500 personas de población en esas comunidades. Y ahí llevamos, con el primer bunco que abrimos con ellos, llevamos 10 años de trabajo continuo. Entonces, ahorita con la pandemia también tuvimos que frenarlo porque ahí no tienen acceso a tecnologías que les permitan estar conectados, etcétera. Entonces, pero como esos, tenemos afortunadamente, Memo, otros 10 o 12 proyectos que ahí vienen y que ya están a punto de arrancar. Si tienes tiempo y tus escuchas quisieran, me seguiría con cada uno de ellos, pero yo creo que con eso tenemos suficiente porque muestra cómo IBI va a todos estos lugares, trabaja con las poblaciones vulnerables, con los niños, con los mediadores, que normalmente es un maestro, es una madre de familia, y va creando esas comunidades y va desarrollando estas habilidades y capacidades en los niños para que puedan aspirar a un mejor nivel de vida. Súper. Sí, estoy seguro que podríamos escuchar todavía mucho más sobre todos estos proyectos. Y nada más quisiera preguntarte que nos contaras sobre el comité lector, que creo que es algo importante. ¿Quién lo conforma? ¿Qué hacen? Y cuál es su propósito? Mira, el comité lector tiene como prioridad el desarrollar la guía de libros infantiles y juveniles IBI, que es una guía que desde hace 32 años IBI México publica. Hace 32 años era un díptico, un tríptico y después un cuadernillo, y ahora es un libro de 120 páginas, 140 páginas, en el cual el comité lector selecciona las herramientas, los libros de literatura infantil y juvenil más destacados disponibles este año en México. ¿Sí? Okay. Entonces, a partir de él, padres de familia, bibliotecarios, maestros que tienen interés en la promoción de la lectura, que tienen interés en que sus hijos lean y que siempre nos preguntamos, es que ¿qué le compro? Voy a la librería y me encuentro una cantidad de cosas que digo, ¿qué le compro? ¿No? Sí. Y entonces ahí hay una guía dividido en los 4 niveles de lectura que nosotros tenemos, digamos que son los primeros pasos, la primera infancia, después mis primeras letras, después para los que leen bien y después para los grandes lectores, en los cuales ya podemos entrar todos, pero que tenemos afortunadamente y orgullosamente muchos chicos que a los 15, 16 años ya leen casi cualquier cosa. Y entonces también hay algunas recomendaciones para los mediadores, que son estas personas que te digo son el enlace entre los niños y los libros, y también algunas publicaciones para personas con discapacidad. Entonces, este material que está ahí disponible, pues es resultado del esfuerzo de un coordinador, que es una persona que trabaja de tiempo completo con nosotros en IBI, y de 10 o 12 expertos, lectores, algunos son grandes escritores, otros son maestros, otros son mediadores, otros son simples lectores muy afortunados que nos dan la perspectiva, y repartimos los libros que los editores nos hacen llegar para esta evaluación, los repartimos de tal manera que un mismo libro lo leen 3 o 4. Ok. Y entonces vamos haciendo esa selección y determinamos, eliminamos algunos y otros, pues después ya los sometemos a votación, a ver de estos por cuál nos vamos, ¿no?
Este último año tuvimos 140 libros en la guía, porque también la publicación de libros se frenó mucho el año pasado, pero Sí. el año anterior habíamos tenido 230. Y entonces, pues sí tienen algo que leer estos integrantes del comité lector, a los cuales les agradecemos mucho su participación y nos hace pues estar confiados de que es un trabajo muy profesional, muy digno y además que representa una muy buena herramienta para estas personas que están preocupadas por qué adquirir para sus hijos, para su biblioteca, para su escuela, para... Súper, súper. Muchas gracias. La verdad que es maravilloso para mí poder platicar contigo, poder llegar a tener estas charlas con personas que fomentan la lectura. Y quiero pasar a la última parte del programa, que es donde te hago una serie de preguntas un poco más rápidas, pero quiero empezar preguntándote, ¿libro digital o libro impreso? Mira, yo soy más de libro impreso, porque pues así aprendí, entonces me es más fácil leer el libro impreso, pero leo digital también. Súper. A lo largo de estos años, ¿quién ha sido tu mayor inspiración para fomentar la lectura y cuál es su mayor enseñanza? Bueno, un gran amigo que es el maestro Lorenzo Gómez Morín, que fue el creador de las bibliotecas de aula y escolares, fue subsecretario de Educación Básica y que es uno de mis mejores amigos, y su empeño por hacer que la lectura forme parte transversal de la educación y sus razones, que son muchas de las que hemos comentado aquí, para mí han sido fundamentales. Súper. Em, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere involucrarse en lo social y todavía no lo ha hecho? Yo creo que todos tenemos responsabilidad social, todos tenemos algo que le podamos dar a los demás y tenemos que hacerlo. Yo no sé si haya mucha gente contenta con cómo está el país. Algunos estarán muy contentos y otros muy enojados, y contentos por algunas cosas y enojados por otras, pero todos estamos conscientes de que nuestro país podría ser mucho mejor, pero Ok, no es mejor porque algunos no hacemos lo que podríamos hacer. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. súper. Si pudieras crear algo que ayudara al mundo, ¿qué sería y por qué? Bueno, pues yo pensaría en llevar la lectura a más gente, porque con eso empezamos la entrevista, Memo. Me parece que es la herramienta fundamental para el desarrollo de las personas y de las comunidades. Muy bien. Como IBI promueve la lectura, quisiera que nos recomendaras 3 libros, uno para que lo puedan leer los niños, otro para los jóvenes y otro para los adultos. Muy bien. Yo te diría, para los niños, pues hay libros, álbums. Yo aquí tengo enfrente de mí uno que se llama Cocodrilo, que es para Okey, los muy pequeños, que es un cocodrilo amarillo que vive en un castillo, que se pone verde, porque muerde, en fin, va jugando con los colores y con lo que hace el cocodrilo o en dónde se ubica. Y esto empiezas a poder jugar tú con el niño que todavía no lee, pero tú le lees, y entonces empieza él también a decirte otras cosas, a crear parte de su historia, ¿no? súper. Para adolescentes, yo te diría, hay un libro que escribió Adolfo Córdoba, que es un personaje de primera para la literatura infantil y juvenil, que se llama Aullido, y es la historia de los lobos en el mundo y cómo primero se desarrollaban y después, pues, cuando empezó el ser humano, cómo las acciones del ser humano, que por un lado los cazaban porque le teníamos miedo a los lobos y por otro lado cazábamos de lo que comía el lobo, fueron creando condiciones. En México el lobo fue señalado como extinto
durante 40 y tantos años, hasta hace 5 años que empezó a haber una nueva introducción de lobo mexicano en Sonora y en Chihuahua, ¿sí? Pero entonces va relatando toda esa historia desde el punto de vista de los lobos. Y eso tiene además un gran mensaje de tipo medioambiental y de respeto a un ser y a otro ser. ¿Sí? Y como adultos, yo recomendaría un libro que está muy recientemente publicado, que se llama El universo en un papiro, que es un libro que habla de la historia de los primeros libros, los primeros lenguajes, de cómo las primeras escrituras y cómo eso fue evolucionando hasta lo que tenemos ahora. Es un libro muy interesante porque habla además de la evolución de las sociedades y cómo las sociedades han aprendido a comunicarse y a resguardar sus conocimientos, sus aprendizajes a través de la letra escrita. Muy bien. Esta no estaba, pero me da duda. ¿Quiénes serían tus autores favoritos? O sea, si puedes mencionar 2 o 3, porque creo que uno podría ser muy difícil, pero ¿quiénes serían esos autores? Mira, yo te diría que tienen mucho que ver con mis recuerdos y con mis gustos, porque después leo muchas cosas simultáneas y de repente me paso ratos que no leo porque como además tengo que leer mucho en el trabajo, de repente digo, a ver, déjenme tantito. Y entonces yo te diría, sí, mis autores favoritos son los que me traen los grandes recuerdos, estos que te decía, Salgari, Julio Verne, Antoine de Saint-Exupéry, en fin, porque llenaron una parte de mi época, no solo un rato de una muy buena, muy profunda, muy sustanciosa lectura, sino de una época muy importante de mi vida. Justo lo que decías, ¿no? Por lo que te hicieron sus libros. Muy bien. José Ángel, voy a pasar a la última pregunta del programa. Agradecerte muchísimo tu tiempo, agradecerte este chance de platicar contigo, que nos contaras más sobre IBI México. Es para mí un honor poder platicar contigo y poder hablar de esta organización. Y la última pregunta sería, ¿cuál es tu frase favorita? Mi frase favorita es: lo que puedas hacer, hazlo, porque tenemos muchas cosas que hacer todos. Lo único que necesitamos es hacerlo, es decidirnos a hacerlo. Es ese convencimiento de que quisiera tener un país mejor, evidentemente un mundo mejor, pero el mundo me queda muy lejos todavía. Pero un país mejor, necesitamos hacer muchas cosas. Lo que hay que hacer, hazlo. Lo que puedas hacer, hazlo. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Altruistas. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguir a IBI México, @IBI México en Facebook y visitar ibimexico.org.mx. Si te latió este episodio y también quieres formar parte de este show, escríbenos a hola@altruistas.com. Será un placer platicar contigo. Hasta pronto.